Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de martes para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Hoy nos vamos a ir a un versículo muy interesante, donde quizá algunas personas se han aprovechado de este versículo para un poco, decirlo así suavemente, para manipular al pueblo de Dios, pero hoy vamos a ir a ceñirnos literalmente al contexto, a lo que quiere decir. Vamos a ser lo más fieles posible a la verdad del Evangelio. Me refiero al versículo 23 del capítulo 23 del Evangelio de Mateo, que dice así la palabra de Dios. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Pasamos al quinto ay que Jesús emite sobre los escribas y sobre los fariseos, donde está denunciando la hipocresía de ellos en prácticamente todas las áreas de su vida. Si te das cuenta, en esta ocasión nuevamente los vuelve a llamar hipócritas. Y lo hace porque ellos eran capaces de cumplir detalles microscópicos y a la misma vez eran capaces de descuidar los mandamientos más importantes de la palabra de Dios. Jesús les dice que ellos eran fieles en diezmar la menta, el eneldo, el comino. Y menciona estas tres hierbas porque eran prácticamente insignificantes. Eran plantas pequeñas, plantas que su valor era muy pequeño. Bueno, de hecho la producción de estas tres plantas era algo más bien casero, era doméstico, donde no afectaba ni para bien ni para mal la economía de aquellas personas que producían, que cultivaban estas plantas. Sin embargo, los escribas, los fariseos, eran capaces de pasarse horas separando la 10ª parte de estas plantas para entregárselas a Dios. Recordemos que la ley exige el diezmo de todos los frutos de la tierra. Cuando nosotros, por ejemplo, leemos allí en Levítico capítulo 27, versículo 30, encontramos que todo lo que produzca la tierra, ya sea semilla o ya sea el fruto de los árboles, tiene que sacarse el diezmo para dedicarlo al Señor. También podemos leer en el libro de Deuteronomio, capítulo 14, versículo 22, allí podemos ver que indefectiblemente se tiene que diezmar todo producto del grano que produzca cualquier campo. Ahora bien, es cierto que la ley exige diezmar todo lo que produce la tierra, pero también es cierto que no se exige ser tan detallistas en extremo con plantas domésticas sin valor comercial. O sea, tú imagínate lo que significa diezmar la menta. Esto significa ir hoja por hoja y separar el 10%. Pero es que ellos iban más allá porque también diezmaban el eneldo. El eneldo es una semilla pequeñísima y sacar el 10% de la semilla del eneldo, eso es una labor, eso es un trabajo incalculable. Pero espera que todavía hay más, porque Jesús dice que también ellos diezmaban el comino. Yo no sé si tú alguna vez has tenido la oportunidad de ver cómo es la semilla del comino. Pero esta semilla, la del comino, mide como unos 2 milímetros. En un puñado de semillas de comino pueden haber miles de semillas. Lo que te quiero decir con esto es que separar el diezmo de esta semilla era algo prácticamente imposible. Llevaría horas o incluso días hacerlo. Pero aún así los escribas y los fariseos lo hacían para cumplir la ley. Pero todo esto lo hacían para mostrarse espirituales ante el pueblo, no para ser espirituales, que es algo muy diferente. Una cosa es mostrarse y otra cosa es ser. Y si te das cuenta, Jesús no condena este acto que ellos tenían de diezmar. Bueno, es que de hecho, al final de este versículo 23, Jesús dice que esto es necesario hacer, sino que aquí lo que está condenando Jesús es que
Ellos eran muy meticulosos en lo pequeño, pero a su misma vez habían dejado de lado lo más importante. Habían dejado de lado lo esencial. Así que el mensaje de Jesús aquí es que el problema no está en lo que hacemos, sino que muchas veces el problema está en lo contrario, en lo que no hacemos. Los fariseos habían convertido lo pequeño como en una especie de cortina para esconder la gran desobediencia que ellos tenían hacia lo verdaderamente importante. Ellos usaban lo pequeño para tranquilizar sus conciencias, mientras que a su vez estaban ignorando lo grande. No sé, si pudiésemos trasladar esto a nuestro día a día, podríamos decir algo así como, por ejemplo, que hay personas que, no sé, que cuidan mucho su puntualidad a los cultos, pero después no tienen amor con las personas. Gente que lee diariamente la Biblia, pero a su vez critican a los hermanos de la iglesia. ¿Entiendes lo que quiero decir? Jesús les dice que ellos se esforzaban grandemente en diezmar estas plantas, en diezmar estas semillas, pero estaban dejando de lado lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Fíjate, porque el Señor no dice que estas tres cosas son importantes, ¿no? Él está diciendo claramente, está dejando establecido que son las más importantes. Es decir, que la justicia, la misericordia y la fe son la columna vertebral de lo que Dios busca en cada creyente. La justicia habla de la rectitud en la forma de tratar a Dios, en la forma de tratar a los demás. Nosotros tenemos que ser justos, tenemos que ser rectos en nuestra vida, en nuestras relaciones, en nuestro día a día. Bíblicamente, la justicia es llevar una vida ordenada según el estándar de Dios y no según nuestra propia conveniencia. La misericordia es el corazón de Dios hacia el que sufre. La misericordia no es un sentimiento de pena, un sentimiento que nosotros podemos tener de lástima hacia alguien, sino que la misericordia es un acto que brota desde nuestro interior y nos mueve a obrar en favor del necesitado. La misericordia extiende la mano al que ha caído. La misericordia es no aplastar al que ha fallado. La misericordia es ayudar incluso al que no se lo merece. Eso es misericordia. Y por supuesto la fe, que como bien dice la carta a los Hebreos en el capítulo 11 y en el versículo 1, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es lo que agrada a nuestro Dios, porque el que vive por fe depende únicamente de Dios. La fe es obedecer cuando no entendemos nada. La fe es caminar cuando no estamos viendo resultado. En otras palabras, la fe es la raíz de todo. Por eso Jesús junta estas tres cosas y dice que es lo más importante de la ley. La justicia habla de una vida recta, la misericordia habla de un corazón tierno, y la fe habla de una dependencia de nuestro Dios. Y claro que hay que cumplir con las cosas más pequeñas. Claro que hay que cumplir con el diezmo. Pero el orden correcto es que la justicia, la misericordia y la fe tienen que estar por encima del diezmo. Si tú diezmas, pero no tienes justicia, si tu vida no está en orden, al final estás actuando con hipocresía. Si tú diezmas, pero no tienes misericordia con los demás, con los necesitados, estás actuando con hipocresía. Y si tú diezmas, pero no tienes fe, también estás actuando con hipocresía. Jesús deja claramente establecido que es necesario diezmar. Así que mi consejo es que no creas en esa gente que te dice, no, que el diezmo, que si es solamente del Antiguo Testamento, que no hay que hacerlo, que, mira, tú crees lo que quieras, pero no. Es necesario diezmar, dice Jesús aquí. Pero aún más importante es cumplir con lo más trascendental de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Así que a través de estas palabras, el Señor nos está haciendo un llamado a ordenar nuestro corazón conforme a su corazón. En ningún momento se nos está diciendo algo así como que dejemos de diezmar o tampoco se nos está pidiendo que nos olvidemos de las cosas pequeñas que no importan.
Lo que Jesús está estableciendo con absoluta claridad es que lo pequeño jamás debe de convertirse en sustituto de lo esencial. De nada sirve cumplir con los detalles si descuidamos lo más importante, que es la justicia, la misericordia y la fe. Porque mira, esto ya desde el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Miqueas, allí en el capítulo 6 y en el versículo 8, ya se nos deja claro, ya se nos dice que lo que el Señor pide de nosotros es que hagamos justicia, amemos la misericordia y nos humillemos delante de nuestro Dios. Y humillarse delante de Dios es fe. Así que eso es lo que Dios espera de nosotros. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú has dejado bien claro cuáles son los patrones que nosotros tenemos que seguir. Y que lo más importante es la justicia, la misericordia y la fe, Señor. Ayúdanos siempre a tener el orden correcto dentro de nosotros. Que no caigamos en el error de los escribas, de los fariseos, de pensar que lo pequeño era lo importante, Señor. Ayúdanos a estar centrados en lo que tú verdaderamente pides de nosotros. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo. Oramos para que nos guardes, para que nos bendigas, para que hoy sea un día de bendición, Señor. Ponemos todo lo que somos y todo lo que tenemos en tus manos, mi Dios. Gracias te damos en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana miércoles, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Recuerda que si estos vídeos, estos mensajes, estos devocionales están edificando tu vida, que puedas compartirlos con todas aquellas personas que también consideras que puede ser de bendición, ya sea a través de las redes sociales, sea a través de WhatsApp. Espero también que tú que me escuchas puedas darle me gusta a este vídeo, que lo puedas compartir y sobre todo que estés suscrito a este canal, porque cuantos más suscriptores, bueno, pues YouTube promueve más todo este tipo de contenido, que créeme que es muy necesario que la palabra de Dios corra por todas las redes sociales, por todo internet, que cuanta más gente pueda escuchar el mensaje de salvación, mucho mejor. Nos vemos mañana, Dios mediante, para seguir compartiendo el mensaje del Evangelio. Dios te bendiga.